clase. Listo. Entonces, el tema de ahora va a ser técnicas de factorización. Más que nada, vamos a recordar los casos de factorización. Entonces, nosotros tenemos aquí el primer caso que me dice binomio de la suma al cuadrado, ¿sí? Un binomio al cuadrado, la diferencia de un cuadrado, ¿sí? Acá tenemos diferencia de cuadrados, acá tenemos la suma de cubos, la diferencia de cubos, suma de dos cubos, diferencia de dos cubos, trinomio cuadrado perfecto, ¿sí? Bueno, aquí tenemos un poco de identidades y el producto de dos binomios. ¿De acuerdo? Entonces, más que nada, lo que me interesa es que ustedes recuerden esto de aquí. Entonces, ¿qué se hace cuando nosotros tenemos un binomio al cuadrado? Nosotros lo que hacíamos era elevar el primero al cuadrado más el segundo, más el doble producto del primero por el segundo y más el segundo terminal al cuadrado. Para el binomio diferencia al cuadrado, aquí en cambio estamos restando, era el primero al cuadrado menos, sí, menos el doble producto del primero por el segundo y más el segundo al cuadrado. Una diferencia de cuadrados normalmente se encuentra expresada así, a cuadrado menos b cuadrado, y se resolvía la suma de los dos en el primer paréntesis multiplicado por la resta de los dos en el segundo paréntesis. Entonces son los casos que nosotros debemos recordar. La suma cuando tenemos al cubo, ¿sí? Una suma elevada al cubo es el primero al cubo más el triple producto del primero al cuadrado por el segundo más el triple producto del primero por el segundo al cuadrado y más el segundo al cubo. Para la diferencia, en cambio, alternamos signos positivo, negativo, negativo. Primero al cubo menos el triple producto del primero al cuadrado por el segundo más, regálame un segundito. Ok, entonces seguimos revisando los casos. Aquí tenía una suma de cubos, ahora tengo un trinomio elevado al cuadrado. Este de aquí ya no es tan útil, ¿sí? O al menos no se ha visto muchos de estos en el examen, ¿sí? De pronto uno que nos está faltando aquí es... Ah, aquí está. Sí, la suma de dos cubos. No lo había visto. Y la diferencia de dos cubos también. Acá está. Esos dos de ahí sí son importantes porque sí los vamos a utilizar. Y todos estos, de aquí hacia arriba, todos estos de acá. Esto y esto de acá sí lo vamos a utilizar. Bastante, entonces es importante que ustedes los recuerden. ¿De acuerdo? Aquí les puse una tablita donde igual hay algunos casos y algunos productos notables. Lo mismo que tenemos arriba, pero un poco más resumido. Con los que me interesan principalmente a mí, que ustedes tengan claros. ¿Ya? Entonces vamos a comenzar a resolver ejercicios. El primero me dice, el área de una pared está determinada por la ecuación. A es igual a 7x al cuadrado menos y cuadrado más 9x al cuadrado menos 8y cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que yo debo hacer para resolver este ejercicio? ¿Sí? ¿Qué es lo que yo deberé hacer para resolver este ejercicio de aquí? Si es que yo me fijo en las respuestas, me está agrupando, ¿sí? X con Y, X con Y. Entonces yo podría factorar esto de alguna manera de que me quede algo similar. ¿Qué puedo hacer? De pronto sacar un factor común, ¿sí? Entre estos dos, o un factor común de pronto entre estos dos, o buscar alguna situación que me permita llegar a esto. Ahora, para yo poder primerito resolver es achicar estos términos de aquí, ¿sí? Porque si ustedes se fijan, me dice que A es igual a 7x al cuadrado menos y cuadrado más 9x al cuadrado y menos 8y al cuadrado, ¿sí? Si es que nos fijamos, tenemos ahí semejantes términos, ¿no es cierto? Tenemos x al cuadrado con x al cuadrado y al cuadrado con y al cuadrado, que tranquilamente yo los puedo operar. Entonces, a sería igual
a 7x al cuadrado más 9x al cuadrado, que me daría 16x al cuadrado, y menos y cuadrado menos 8y cuadrado, que me daría menos 9y elevado al cuadrado. Entonces tendría este término al cuadrado y este término de aquí también al cuadrado. Lo único que hicimos es reducir términos semejantes, ¿sí? 7 más 9, 16, y menos 1, menos 8, me da menos 9y cuadrado. Listo, ahora sí yo ya puedo fijarme que tengo una diferencia de cuadrados. Un término elevado al cuadrado menos otro término elevado al cuadrado. Y para verlo de una manera mejor o más clara, lo vamos a expresar así. A es igual a 4x al cuadrado menos 3y elevado al cuadrado. Ojo que lo que estoy haciendo ahorita es solo para que se vea de pronto de una manera más clara la diferencia de cuadrados, porque a veces no logran ver ustedes aquí. Pero si ustedes se fijan, 4x al cuadrado me da 16x al cuadrado y 3y al cuadrado me da 9y cuadrado. ¿Sí? A qué caso de factoreo aplica esto de aquí? Revisemos. Sí, podemos ver que nos corresponde o que estaríamos dentro de este caso de aquí. Sí, tendríamos este caso de aquí. Listo. Entonces, yo podría ya darle una solución a esto. Y ahí que esté más abajo. Listo, yo podría ya darle una solución a esta diferencia de cuadrados. ¿Qué me dice que es? El primer paréntesis A más B y el segundo paréntesis A menos B. A sería cada uno de estos términos de aquí. Entonces, si es que yo aplico esta solución, si borremos esto de aquí, me quedaría entonces el área ha sido igual a la raíz del primero, que sería 4x, más el segundo, que sería 3y, que multiplica a la raíz del primero, que sería 4x, menos la raíz del segundo, que sería 3y. Entonces ahí yo ya tendría, sí, ya tendría yo factorado. ¿De acuerdo? Entonces, yo aquí ya tendría factorado. Me fijo en las soluciones, una que se parezca a 4x más 3y, que multiplicaría a 4x menos 3y. Veamos en las opciones, ambos negativos, imposible, ambos positivos, imposible. Y acá sí tenemos la que sería la solución correcta. Entonces, mi respuesta ha sido la opción B. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda ahí? Listo, entonces hacemos el recorte para que ustedes lo tengan en sus apuntes. ¿Sí? Listo, ahí tendríamos entonces nosotros el primer ejercicio ya resuelto. Dale un espacio para que quede bien. Vamos con el siguiente ejercicio, muy parecido. Me dice el área de una pared está determinada por la ecuación que tenemos aquí. Entonces vamos a resolverlo. Listo, la ecuación me dice
7x cuadrado más 9x al cuadrado. De una vez ya abajo les voy a poner sumados. Entonces el área sería igual. 7x al cuadrado más 9x al cuadrado me da 16. Y me queda exactamente el mismo ejercicio que antes. 7x al cuadrado más 9. Es el mismo, me parece. 7x al cuadrado más 9 menos... Sí, es el mismo. Este de aquí eliminémoslo. Este de aquí ya no nos serviría porque sería el mismo. Listo, vamos con el de aquí. Igual, muy parecido. Entonces yo tendría ahora 5x al cuadrado. 5x al cuadrado más 4x al cuadrado me daría... Área es igual a 9x al cuadrado. Y menos y menos 3 me daría menos 4y. Menos 4y al cuadrado. Entonces, al cuadrado y al cuadrado. Listo. Si ustedes se fijan, aquí yo la raíz de este sería 3x y la raíz de este sería 2y. Entonces, para factorarlo directamente, ustedes, sin necesidad de ponerlo en paréntesis elevado al cuadrado, pueden ya ponerlo. 3x más 2y, que sería la raíz del primero más la raíz del segundo, que multiplica a la raíz del primero, que sería 3x, menos la raíz del segundo, que sería 2y. Entonces es importantísimo que yo tenga claro los casos de factoreo para yo poder hacerlo de una manera muy rápida. Entonces 3x más 2y, que multiplicaría a 3x menos 2y. Entonces yo me fijo en las respuestas, 3x más 2y, 3x menos 2y. Y mi respuesta sería entonces el literal A. De igual manera realizamos el recorte para que ustedes lo tengan en sus apuntes del ejercicio. Listo. Vamos con el siguiente problema. Y el siguiente me pide relacionar. Sí, relacione el ejercicio con su respuesta. Entonces, tengo 3 ejercicios, tengo 3 respuestas. Lo que me pide es que yo determine cuál con cuál va la respuesta. Entonces yo cojo el primer ejercicio. Sí, el primero que me dice 2x al cubo más 2ax al cuadrado menos 12ax. Menos 12a cuadrado x. Entonces aquí también tenía que esta x era el cuadrado. Y que esta x de acá, en cambio, será al cubo. ¿Qué es lo que yo puedo hacer para factorar o para comenzar a resolver esto? Jennifer, por favor, no raye la pizarra. Perdón, solo quería acercarlo. Ya. Entonces, la cuestión es qué puedo hacer yo para resolver esto y de pronto llegar a esto de aquí, a cualquiera de estos casos. Esa sería una opción. La otra, ¿cuál sería? Abrir los paréntesis de las respuestas y ver si llegamos a uno de estos de acá. Sí, entonces vamos a ver en ambos casos. Vamos a ver primerito, a ver, si yo resuelvo esto de aquí, ¿qué caso de factoreo puedo tener yo aquí? Primerito yo tendría un factor común. ¿Por qué? Miren, el 2 es común. Sí, el 2 está presente en todos porque la mitad puedo sacar aquí, sí. X también porque tengo x a la 1, x al cuadrado, x al cubo. Entonces lo primerito que yo podría hacer ahí sería sacar un factor común. Entonces pongo aquí. El factor común sería 2x. Si yo saco ese factor común 2x, ¿qué me quedaría dentro del paréntesis? 2x al cubo dividido para 2x me va a quedar x al cuadrado. ¿De acuerdo? Vamos con el siguiente término. 2ax al cuadrado dividido para 2x me va a quedar ax. Entonces acá tendría yo más ax.
Y finalmente, el último me quedaría menos 12 dividido para 2 me quedaría 6. La a no tiene con qué combinarse, me quedaría a cuadrado. Entonces, menos 6a cuadrado. Y la x con la x se eliminarían. Entonces, aquí yo tendría de esta forma así. ¿De acuerdo? 2x, 2x al cuadrado, listo. Ahora me queda esta expresión de aquí. ¿Qué puedo hacer yo para seguir factorando esto de aquí? Tendría que buscar algún caso de factoreo que me permita, ¿sí? Poder llegar a alguna solución más fácil. Pero miren, si ustedes se fijan, y por eso es importante que ustedes sean observadores. El 2x está presente en todas las respuestas, o sea, ese factor común, ya. Pero esto de aquí adentro, ¿qué pasaría? A ver, miren. Yo voy a llegar a x al cuadrado. Este x al cuadrado está solito. Entonces, ¿qué pasa si es que yo multiplico aquí? 3x por 3x me queda 9x al cuadrado. ¿Sí? Y ya es un número muy grande. Yo solo quiero que me quede x al cuadrado. Y miren qué pasa acá. X por x, x al cuadrado. X por menos 2a, de pronto me quede menos 2ax. 3a por x más 3ax. Y 3a por menos 2a me quedaría 6a cuadrado, que sería lo de acá. Entonces ya se van dando cuenta cómo puedo ir solucionando. Entonces, a ver, tratemos de factorar esto de aquí. Yo tendría que encontrar dos números que multiplicados me den 6a cuadrado y que sumados me den esto de acá. Se volvería, y que sumados me den a, se volvería un tanto complicado si lo pensamos, pero veamos. 2x y yo voy a armar dos paréntesis, ¿sí? Entonces yo voy a armar un paréntesis que me diga x más por el primer signo y el segundo x menos por el signo del paréntesis. Entonces, listo. Dos valores que multiplicados me den menos 6a cuadrado, ¿sí? Pero que sumados me den solo a. Entonces ahí es donde entra un poquito la lógica, ¿sí? Dos números que multiplicados me den 6, pero que sumados me den 1. Sí, olvidémonos de la A. Dos números que multiplicados me den menos 6, pero que sumados me den 1 positivo. Entonces, ¿Sumados o restados o solo sumados? sumados o restados da lo mismo, porque los signos vamos a poner aquí. Entonces, miren, si yo me olvido de la A y después le tomo en cuenta la A, miren, 3 por menos 2 me da menos 6 y 3 menos 2 me da 1 positivo, ¿verdad? Sin olvidarme de la A. Y la A le pongo al ladito como para irme dando cuenta. Entonces, miren, x más 3a, x menos 2a. ¿Y cuál ha sido? La C. Entonces, vamos a ir marcando. La 1 ha sido con la C. La 1 con la C. Listo. Ya he factorado esta partecita de aquí. Ahora, vamos a aplicar algo inverso, ¿sí? A lo que yo les estaba diciendo. En vez de coger el ejercicio, lo que voy a coger ahora es una de las respuestas. Voy a coger la opción A. Y la opción A, en cambio me dice 2x que multiplica a 2a más 3x que multiplica a 2a menos 3x. ¿Listo? Le damos una solución a esto. Entonces, para yo darle una solución, ¿qué puedo hacer? Entonces, yo voy a ir multiplicando primero este 2x por este paréntesis y después lo que me quede aquí por el paréntesis de acá. ¿Para qué hago esto? Para que ustedes se den cuenta que no importa desde dónde yo comience a darle solución,
Sí, puedo irme desde la respuesta hacia el ejercicio o desde el ejercicio hacia la respuesta. Listo, entonces comienzo a multiplicar 2x por 2a. Me quedaría 4ax más 2x por 3x. Me quedaría 6x al cuadrado. Listo. Le voy a poner todo esto dentro de un paréntesis para que no se confundan. Y esto estaría multiplicando a 2a menos 3x. También. Listo. Eso estaría multiplicando a 2a menos 3x. Ahora, obviamente, vuelvo a abrir. Tendría que aplicar la distributiva otra vez. Y veamos qué me queda. 4ax por 2a. Entonces me quedaría lo siguiente. 4ax por 2a. 4 por 2, 8. A por a me quedaría a al cuadrado, ¿no es cierto? A al cuadrado. Y la x. ¿Listo? Entonces, sigo resolviendo. Me quedaría ahora 4ax por menos 3x. 4 por menos 3 me daría menos 12. Menos 12. La a no tiene con qué multiplicar, la a solita, y x al cuadrado. Entonces, x al cuadrado por x. Sigo multiplicando, veo el siguiente, me quedaría 6x al cuadrado por 2a. Entonces me quedaría más 6 por 2, 12. Esa a no tiene con qué multiplicar. Y por x al cuadrado. Y finalmente me quedaría 6x al cuadrado por menos 3x. 6 por menos 3 me daría menos 18. ¿Sí? Menos 18. Y x al cuadrado por x me quedaría x al cubo. Entonces, esto estaría al cubo. Cierro el paréntesis. Se hizo un poco pegadito ahí. Listo, ahí tendría. Listo, entonces ya he abierto estos paréntesis y ahora me fijo, a ver, chuta, pero no se parece a ninguna de las respuestas. ¿Y ahora qué podré hacer? Hay Entonces, que eliminar porque se están haciendo restas. correcto, muy bien. Se van a eliminar, ¿no es cierto? Miren aquí qué me queda. Menos 12ax al cuadrado y más 12ax al cuadrado. Miren, es exactamente el mismo término. Solo que 12 hay diferentes al signos. cuadrado y 12ax al cuadrado. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Aquí lo que voy a hacer es simplificar. Este con este se simplificarían. Hagámosle más delgadas las líneas de simplificación. Sí, se simplificarían estos dos. Y entonces ya me quedaría la respuesta que sería 8a cuadrado x menos 18x al cubo. Entonces, a cuadrado x y 18x al cubo. ¿Qué quiero demostrar con esto de aquí? Que nosotros podemos ir de cualquiera a cualquiera. O sea, miren, aquí yo partí desde la respuesta. ¿Sí? Yo partí desde la respuesta y encontré la solución. Encontré el ejercicio, perdón. ¿Por qué yo puedo hacer eso? Porque esa es la ventaja del factoreo. Yo puedo ir desde un ejercicio chiquito y desenvolverlo y llegar a algo más grande, o desde algo más grande, reducirlo y llegar a algo más pequeño. ¿Sí? De eso se trata el factoreo. Y obviamente el último caso
Sí, ya van a ser obviamente entre estos dos. La respuesta 3 sería con la B. Entonces, ahora sí, si nosotros relacionamos eso, fijémonos, me dice que la 1 con la C, la 2 con la A y la 3 con la B. Entonces, mi respuesta correcta ha sido esta de aquí, ¿no es cierto? El literal A. ¿Sí? Si es que ya tengo resueltas dos, no necesito resolver la tercera. O sea, en el caso del examen ya no necesitaría resolver, ¿verdad? Como aquí estamos en clases, vamos a resolver la tercera y vamos a ir desde el ejercicio. O desde acá abajo, ¿sí? Pero si se dan cuenta, la 3 con la B ya se vuelve un ejercicio un tanto extenso en relación a lo que ustedes tenían acá. Con todo, vamos resolviéndolo. Sí, es mucho más fácil cuando a veces tengo solo números en vez de letras también. Pero básicamente es lo mismo, ¿sí? Vamos a darnos un poquito de espacio. Vamos a hacer el recorte. Sí, para que ustedes lo tengan. Listo, ahí tendrían ya resuelto este ejercicio, sí. Como les decía, la tercera no necesitamos hacerla porque directamente ustedes ya pueden asumir que es esto. Mejor se las dejo de tarea para que ustedes practiquen y hagan la tercera y lleguen a esto de acá. Avancemos con los ejercicios. El siguiente me dice, en la resolución de un problema electrónico, se simplificó la expresión utilizando las propiedades de potenciación, excepto, sí, entonces aquí es importante que nosotros recordemos las propiedades de la potenciación. Sí, entonces las recordamos y vamos a ir viendo cuál de ellas son las que se están utilizando y cuál no. Entonces, sí, la primera me dice producto de potencias de igual base. Sí, que quiere decir producto de potencias de igual base, que nosotros vamos a tener la misma base, por ejemplo, aquí y por y, lo que cambia son los exponentes, entonces sí, potencias de igual base. Potencia de una potencia era cuando nosotros teníamos elevado a algo, ¿no es cierto? Un exponente y elevado a otro exponente. Aquí miren, tenemos potencia de potencia también. Aquí me dice potencia de un cociente y acá cociente de potencias de igual base. ¿Cuál de estas creen ustedes que será? A ver, producto de potencias de igual base, habíamos dicho que sí, porque aquí tengo y por y. Potencia de una potencia, sí, porque miren, aquí yo tengo potencia de potencia. Y aquí me dice potencia de un cociente o cociente de potencias de igual base. ¿Cuál creen ustedes que sea? ¿Cuál de los dos casos creen que es? Potencia de cociente. Potencia de cociente, un cociente, ¿no es cierto? ¿Por qué no de igual base? Porque miren, aquí arriba tengo x, z, x y abajo tengo y. Entonces no tengo el mismo arriba y el mismo abajo para ya decir que sea cociente de potencias de igual base. Entonces, el otro que va a cumplir es este de aquí. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la solución de este ejercicio? Me dice, en la resolución de un problema se simplificó la expresión utilizando las propiedades de potenciación, excepto, ¿cuál es la única que no se utilizó? Esta de aquí. Entonces, esa va a ser la solución para mi ejercicio. Entonces, el siguiente problema me dice que un estudiante de arquitectura debe realizar los planos de un terreno rectangular para su proyecto final. Los datos que tiene se muestran en la figura. Área y largo. Entonces nosotros aquí tenemos el valor del área y tenemos el valor del largo. ¿Qué me dice después? Me dice, determine la expresión del ancho del terreno sabiendo que el área, obviamente el área de un rectángulo, es igual a la base por la altura. Entonces, vamos a plantear la ecuación, ¿sí? ¿Qué tendría por aquí? Hagámonos despacio.
Voy a hacerlo un poco más pequeño. Listo. Entonces me dice que, o yo sabría más bien dicho que el área es igual a la base por la altura. Pero eso sí nos dan aquí, pero nosotros deberíamos saber, ¿verdad? Base por altura. En este caso, en vez del área, ¿qué debería poner yo? Ya me está diciendo directamente que el área es igual a 8x al cuadrado. 8x al cuadrado. Más 22x y más 15. Entonces, 8x al cuadrado. Y esto sería igual a la base que me dice que es 4x más 5 y multiplicado por la altura. Entonces, si ustedes se fijan, aquí yo ya tengo la altura, que es lo que yo quiero encontrar. Entonces, para encontrarlo, lo que debo hacer sería despejar. Entonces, esto de aquí está multiplicando, tendría que pasar a dividir. Y me quedaría lo siguiente, me quedaría 8x al cuadrado más 22x más 15 dividido para 4x más 5 sería igual a h. A la altura. Entonces, ya tenemos ahí el valor de la altura, pero si nos fijamos en las respuestas, todavía ninguna coincide. Entonces, aquí yo tendría que hacer una división de polinomios o tratar de factorar esto de aquí. 8x al cuadrado más 22x y más 15. Entonces, si es que yo factoro eso de ahí, ¿sí? Debo recordar el caso de factoreo, que es mucho más fácil factorar esto que ponerme a dividir, porque la división a veces entre polinomios ya no nos acordamos tanto. Entonces yo busco factorar esta expresión de arriba. ¿Sí? Recuerden que para factorar estas expresiones, cuando yo tengo un número adelante, lo que yo trato de hacer es que en mis dos paréntesis me quede la solución para eso. Entonces vamos a ir haciendo aquí. Voy a poner la línea de fracción. Voy a poner los dos paréntesis en los que se va a convertir mi numerador. Sí, entonces aquí yo tendría 4x menos 5. Y tendría 2x más 3. Aquí es más 5 también. Listo, esto me quedaría sobre 4x más 5, que tenía aquí abajo, y esto es igual al valor de la altura. Sí, ahora, esta parte del factoreo de aquí, que acabo de hacer aquí, este me parece que se llamaba el método de las aspas. Entonces, perdón que se me cayeron unos papeles. Ya, entonces, este método de aquí, sí les aconsejo que revisen. ¿Por qué? Porque es importante que ustedes tengan la capacidad de poder resolver. Pero miren, si ustedes se fijan, 4x por 2x me da 8x al cuadrado. Y 5 por 3 me da 15, ¿verdad? Entonces, por ahí más o menos es este método que ustedes deben tenerlo en cuenta. ¿Sí? Entonces, ese método de las aspas, por favor, revísenlo para la próxima clase. Sí, ese se les dejo como tarea. Vamos aquí a simplificar. Me quedaría 4x más 5. Se simplifica con 4x más 5.
Y me ha quedado entonces que el valor de la altura es igual a 2x más 3. ¿Sí? Entonces esa ha sido mi solución. 2x más 3. Sí, tal como aquí está indicado. Entonces, la respuesta ha sido 2x más 3. Pero ojo con este factoreo de aquí. Sí, cuando yo tengo al cuadrado, sí, otra fórmula, otra manera que ustedes podrían encontrar esto aquí es aplicando fórmula general, pero va a ser más largo. Entonces ahí vamos a tratar de evitar que se haga muy extenso. ¿Sí? Como yo les decía, más o menos, para que se hagan una idea rápida de cómo pueden ustedes irse dando cuenta del factoreo, 4x por 2x me va a dar 8x al cuadrado. 4x por, perdón, 5 por 3 me va a dar 15. Y ahora el resto va a ser de la multiplicación de esto de aquí, miren. 4x por 3 me va a dar 12x y 5 por 2x me da 22x. Pero esto se pone en unas aspas para que ustedes puedan ir factorando. Por eso les pido, revisen por favor, ojo con ese caso, ¿sí? Hacemos el recorte entonces. Sí, es importante que ustedes vayan recordando lo que ustedes vieron en el colegio para que se les haga un poco más fácil. Y como yo les digo, preferible es revisen eso específico. Y si no, igual sí creo que tenemos una clase de factoreo en el aula virtual que ustedes pueden revisarla o en la plataforma de YouTube también, para que vayan revisando y vayan agilizando un poquito el proceso. Hoy, como les decía, yo quiero ir resolviendo la mayor cantidad de ejercicios posibles para que ustedes vayan viendo cómo se da una solución de pronto un poco más rápida a cada ejercicio. Vamos con el siguiente. Me dice, una fábrica de baldosas recibe en promedio con las especificaciones. Recibe un pedido, perdón, con las especificaciones. Se requieren 2000 baldosas de forma rectangular con una área cuya expresión algebraica me está dando el valor del área, ojo, ¿no? Entonces vamos sacando ese dato. Me dice que el área ha sido igual a 6x al cuadrado más 5x menos 1. ¿Sí? Ese es el valor del área. Me dice, la empresa requiere saber las expresiones del ancho y largo de las baldosas para elaborarlas. Con base en el planteamiento, identifique las expresiones para satisfacer los requerimientos, sabiendo que el área es igual a base por altura. Ahora, en el ejercicio anterior, me daban, ¿no es cierto?, el valor del área y me daban el valor de la base para que yo encuentre la altura. Ahora me pide encontrar la base y la altura. Entonces, ¿qué es lo que yo debo hacer? Yo debo factorar esta expresión de aquí, ¿sí? Yo debo factorar esta expresión de aquí. Entonces, para yo factorar esta expresión, ¿sí? Entonces yo factoro, me quedaría que el área es igual, es el mismo caso de hace un momento. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Lo mismo. Tengo 6x al cuadrado, entonces necesitaré 6x, acá una x para que se me complete el 6x al cuadrado. Sí, y me queda 1, entonces voy a ponerle aquí menos 1 y acá más 1 en cambio para que me quede negativo. Sí, si ustedes se fijan, además que, miren, 6x al cuadrado, 6x por x, 6x al cuadrado, ¿sí? Menos 1 por más 1 me da menos 1. Entonces, ahí obviamente 6x por x me daría 6x al cuadrado. Y menos 1 por, perdón, 6 por 1 me daría 6x y menos 1 por x me daría menos x, que sumados me darían estas 5x de aquí. ¿Sí? Entonces, pongamos aquí el caso para que ustedes se vayan dando cuenta. A ver, 6x
de pronto para que ustedes lo vayan recordando. Lo que será el caso de las aspas. Entonces, se ponía así. Más o menos, sí, para que ustedes lo vayan relacionando y vayan a hacer su consulta. Pues ahí más o menos ustedes podían irse dando cuenta de cómo les iba a quedar el de la mitad. Sí, aquí 6x por menos 1 les iba a quedar, pongámosle más acá. 6x por x, 6x por menos 1, perdón, les quedaba menos 6x. No, al revés. Este 1 es acá. Acá es el menos 1. Entonces acá me quedaba 6x. Por acá me hubiera quedado en cambio menos 1 por x me hubiera quedado menos x. Y aquí sumábamos estos dos. Y me quedaba 5x. Sí, ese método quiero que ustedes vayan y lo revisen. ¿Saben dónde pueden ver? En YouTube, cualquier tutorial. Miren, 6x por 1, 6x, menos 1 por x, menos x. Y esto me tiene que dar el de la mitad. Esto por esto me tiene que dar el primero. Esto por esto me tiene que dar el tercero. Y la suma de estos dos me tiene que dar el de la mitad. Sí, ese es el método de las aspas, me parece. Búsquenlo y por favor, quiero que esté clarísimo eso para la siguiente clase. Entonces, para que ustedes puedan hacer más rápido los factoreos. Bueno, ahí estamos. Entonces, hemos obtenido aquí ya el valor del área. Me dice que es 6x menos 1 por x más 1. Entonces, 6x menos 1 por x menos 1, no. X menos 1, no. X más 1 por 6x menos 1. Entonces, mi respuesta correcta ha sido esta de aquí. La opción B. X más 1 por 6x menos 1. ¿De acuerdo? Pero por eso es muy importante que ustedes sepan y que sepamos factorar bien. ¿Sí? El factoreo es importantísimo para este examen. No solo para matemática, ojo, ¿sí? Porque también en física se necesita un poco de factoreo y entonces sí es necesario que nosotros lo tengamos claro. Ok, entonces vamos al siguiente problema. Me dice, un estudio ha determinado el costo de un artículo, ha determinado que el costo de un artículo aumenta en función de la demanda X, que se establece en un mercado monopolista conforme a la expresión que nosotros tenemos aquí. Identifique la expresión simplificada que permite conocer el costo del artículo en función de la demanda de X del producto del mercado. Entonces, miren, yo tengo x elevado a la x menos 1 y eso elevado en raíz de x por raíz de x a la x más 1. Entonces, primerito, yo voy a tratar de expresarlo de otra manera. Entonces, yo tengo x elevado a la x menos 1. Esto está en raíz de x. Voy a poner aquí, me dice que eso está en raíz de x. Y eso está multiplicando a otra raíz igual. Raíz de x de x a la x más 1. Entonces, x elevado a la x más 1. Listo, ahí tengo el problema. Sí, yo tengo que reducir esto. Entonces, primerito voy a reducir cada uno de estos términos. Cuando yo tengo una raíz, esta raíz es como que estuviera en el denominador del exponente. Entonces, lo que yo aquí en realidad tengo sería
x elevado a la x menos 1 sobre x. ¿Sí? Si ustedes se fijan, esto es lo que yo en realidad tendría aquí. X a la x menos 1 sobre x. Que multiplicaría, obviamente, por acá tendría ax. Sí, que multiplicaría ax. Igual que estaría elevado a la x más 1 sobre x. Entonces, ahí yo tendría ya expresado. Sí, eso deben ustedes tener claro que cuando ya está aquí, sí, en el índice de la raíz, es como que estuviera en el denominador del exponente. Todo, ¿sí? Entonces, listo. Por eso no sé si ustedes cuando han visto la expresión, pongámosle aquí al lado una rápida, ¿sí? X, esto es igual a que ustedes tengan X elevado a la 1 sobre 2. Sí, se han de haber visto de ley esta expresión. ¿Por qué? Porque x está elevado a la 1 y esto como es raíz cuadrada iría abajo. Es exactamente lo mismo que estamos aplicando acá. ¿De acuerdo? Ahora, yo ya tengo un producto de las mismas bases. Entonces, ¿qué hago? ¿O qué me dice la ley que debo hacer? Me dice que como es un producto y son las mismas bases, yo debo conservar las bases y sumar los exponentes. Entonces, ¿qué me quedaría de la suma de exponentes? X menos 1 sobre X X más 1 sobre X también. Listo, entonces estos estarían sumándose. Conservamos la base, sumamos los exponentes, que es lo que me dice que debo hacer la ley. Entonces, si yo me fijo aquí, ¿qué tengo? Es una fracción homogénea, ¿no es cierto? Porque es una suma de fracciones homogéneas porque los denominadores son los mismos. Entonces, esto me quedaría igual, ¿sí?, a x elevado a la suma de todo lo que tengo ahí. X menos 1 más x más 1 sobre x. Sobre x. Listo, si sigo resolviendo. Menos 1 más 1 se eliminarían. Sí, este menos 1 más este 1 de acá se eliminarían. X más x me quedaría 2x y sobre x. Entonces, esto sería igual a x elevado a la 2x sobre x. ¿Sí? Aquí x con x igual se simplificarían. No se cambió. Ahí sí. X con x se simplificarían. Y me ha quedado entonces finalmente que esto ha sido igual a x elevado al cuadrado. ¿Sí? Y ahí yo tendría la solución para mi ejercicio. X al cuadrado ha sido la solución. Sí, entonces, ¿qué es necesario? Complicado no es, si ustedes se fijan, o sea, difícil no es, sino tengo que saberme las leyes de la matemática, ¿sí? Sí, cuando es un producto de la misma base, ¿qué hago? Conservo la base y sumo los exponentes. Acá tengo suma de fracciones, ¿sí? Pero homogéneas, ¿por qué? Porque tienen el mismo denominador, entonces mantengo el denominador y solo sumo los numeradores. Y finalmente ya me quedaría esto de acá como expresión, ¿sí? Entonces, por eso es importante que nosotros sí sepamos las bases y las leyes de matemática como para irlo entendiendo. Esto de acá era solo una explicación, ¿no? De por qué es como x a la 1 medio esto de aquí, porque la x bajó al denominador. ¿De acuerdo? Entonces, de igual forma hacemos un recorte.
un recortecito para que ustedes puedan tener el ejercicio. Y listo. Vamos con el siguiente problema. El siguiente problema me dice, con base en el texto, seleccione los grupos que obtuvieron la respuesta correcta. Entonces me dice, en un taller de matemáticas se pide factorizar las expresiones 16x al cuadrado menos 40x más 25 menos 16y cuadrado y 25x al cuadrado más 40x más 16 menos 25y cuadrado. Y aquí viene un pequeño tip que yo les aconsejo. Miren, siempre que ustedes tengan algún número que sea elevado a alguna potencia a la mayor, en este caso el x al cuadrado y el y cuadrado en esta ecuación, fíjense en las respuestas, verán, me dice, donde los grupos A y B realizaron la primera expresión. O sea, entre estos dos, uno hizo bien, esta de aquí, y entre el C y el D, uno hizo bien, esta de acá. Entonces, ¿qué debo hacer? Entonces, ahí viene una clave. Miren, 16x al cuadrado. 4x por 4x, 16x al cuadrado. Entonces, ok, no puedo hacer nada ahí. Pero miren aquí, menos 4y, pero menos 4y me dará menos 16y cuadrado. Yo no puedo llegar nunca a otro y cuadrado si no es solo multiplicando y por y. Porque miren, si yo multiplico y por x me queda yx. Y por 5 me queda 5y. Y por y es la única que me llega a y cuadrado. ¿Y qué está pasando? Me está diciendo que menos por menos me daría más. Y acá yo tengo menos 16y cuadrado. Entonces yo no puedo esa opción. ¿Sí? En cambio, si ustedes se fijan, esta de aquí, sí. 4x por 4x, 16x al cuadrado. Menos 4y por más 4y me da menos 16y cuadrado. Es más, si quieren la podemos abrir esta expresión para que ustedes vean. ¿Sí? 4x por 4x me daría 16x al cuadrado. Ahora me acuerdo de poner ese al cuadrado. 4x por menos 5 me daría menos 20x. 4x por 4y me daría 16xy. El signo, ¿no? Más 16xy. Después iríamos con el 5. Menos 5 por 4x me daría menos 5 por 4x me daría menos 20x. Menos 5 por menos 5 me daría más 25. Menos 5 por 4y me daría menos 20y. Ya, sigamos resolviendo y de ahí me tocaría con el 4. Menos 4y por 4x me quedaría menos 16xy. Menos 16xy. Menos 4y por menos 5 me da más 20y. Y menos 4y por 4y me da menos 16y al cuadrado. Entonces, este era al cuadrado y esta x también era al cuadrado. Si nosotros simplificamos los valores que se repiten, menos 20x me quedaría, a ver, pongamos primero acá abajo. Esto sería igual a 16x al cuadrado, ¿sí? Porque no tengo con qué combinar ese. Menos 20x que hice me quedaría menos 40x. ¿De acuerdo? Sigamos viendo términos semejantes. 16xy positivo menos 16xy negativo se van. Menos 20y más 20y se van. De ahí me queda ese más 25, entonces que no tengo con qué jugarle, me quedaría más 25 y menos 16y al cuadrado. Pero se dan cuenta que sí es un poco demorado. Y en el caso de que no necesite abrir todos, ¿sí? Puedo analizarlo directamente. Miren, veo los que son elevados al cuadrado. 4x por 4x, 16x al cuadrado, correcto. Menos 4y por menos 4y me da más 16y cuadrado. Entonces, imposible. Negada esta opción. Entonces, la opción correcta tendría que ser esta de acá. Y la estamos demostrando ahorita que la abrimos.
¿Sí? Ahora, veamos acá. Me dice 5x, 25x al cuadrado y menos 25y cuadrado. 5x por 5x, positivos ambos. 5x, 5x, positivos ambos. Y miren aquí, menos 5y por más 5 me da menos 25y cuadrado. Y menos 5y por más 5 me da menos 25y cuadrado. Entonces, aquí sí me toca probar cuál de las dos es la correcta. Entonces, ahí yo puedo o factorar desde aquí, ¿sí? Que sería una opción. O más fácil es abrir los paréntesis e irme dando cuenta a cuál se va apareciendo. Entonces, en este caso, veamos a cuál se parece. Me regalan un segundito, chicos. Ok, chicos, gracias por la espera. Vean, en el de aquí abrimos este paréntesis, ¿sí? Y llegamos a lo que teníamos arriba. Ahora vamos al revés. Veamos esto de aquí arriba. Me dice 25x al cuadrado más 40x más 16 menos 25y al cuadrado. ¿Sí? Ahora vamos a hacer al revés. Para que ustedes vean que en el factoreo yo puedo irme de cualquiera a cualquier lado. Más es la cuestión de la práctica que ustedes tengan, chicos. Y es importantísimo que ustedes practiquen resolviendo estos ejercicios una vez que hayamos terminado la clase. Que ustedes practiquen factorando lo que más puedan con estos mismos ejercicios. Sí, por ejemplo, si aquí abrimos este paréntesis, ahora ustedes abran el de arriba o factoren este de aquí si nosotros vamos a factorarlo de acá, ¿no es cierto? Y es muy importante en el factoreo que nosotros seamos bien observadores. Entonces, miren aquí, tenemos esta expresión. Y si ustedes se fijan bien, aquí, entre estos términos de aquí, yo tengo un trinomio cuadrado perfecto, que es otro caso de factoreo. Y se van a dar ustedes cuenta de algo. Miren, 5x más 4 menos 25y al cuadrado. Y esto de aquí al cuadrado también. ¿Por qué les decía que es un trinomio cuadrado perfecto? Miren, primero al cuadrado, 25x al cuadrado, más. El doble producto del primero por el segundo. 2 por 5, 10 por 4, 20. Perdón, 40. 2 por 5, 10 y por 4, 40. X, ¿sí? Y más el segundo al cuadrado. 4 al cuadrado, 16. Menos 25y cuadrado. Entonces se dan cuenta que en este de aquí, sí, les voy a hacer unas rayitas ahí. Sí, entre este de aquí y este de acá, yo tengo un trinomio cuadrado perfecto. Sí, pero eso con práctica, sí, con visualización, ustedes pueden darse cuenta de directo. ¿Sí? Entonces, listo. Ahora miren, ¿qué me quedó aquí? Me quedó una diferencia de cuadrados. ¿A qué me decía que es igual a diferencia de cuadrados? Es a la raíz del primero más del segundo. Entonces tendría 5x más 4, que sería el primero, más el segundo. Pero el segundo es la raíz del segundo, que sería 5, ¿no es cierto? Entonces, pero sería menos 5. Y esto que multiplicaría otra vez al primer paréntesis, que sería 5x más 4. Y ahora sí, más 5. ¿Sí? Es una diferencia de cuadrados. Sino que ahora A valdría todo esto, sería A menos B, A más B, ¿no es cierto? Entonces, A sería todo esto y B sería esto de acá. Entonces, la raíz de esto, como está al cuadrado del paréntesis, obviamente 5x más 4. Y la raíz de 25y sería 5y, perdón, aquí me comí la y. 5y y acá 5y también, ¿sí? Ahí tendría yo factorado. Y si ustedes se fijan, entonces
5x más 4 menos 5y, 5x más 4. Todas estas son menos 4 y menos 4 no pueden ser. La respuesta correcta o lo que está bien factorado sería esta opción de acá. ¿Sí? Entonces eso es, chicos, miren. Si es que nosotros vamos por un camino que, como yo les explicaba, vamos haciendo rápido, 4x por 4x, 16x al cuadrado, menos 4 por menos 4, más 16y, esta opción no podía ser, entonces acá menos 4 por más 4, menos 16y cuadrado, ¡pac! Directo. Si es que no, podemos resolver esto de aquí y llegar a la de arriba, o tomar la expresión de arriba y llegar a la solución correcta, que en este caso es 5x más 4 menos 5y, que multiplica a 5x más 4 más 5y. Entonces, pero eso con práctica, chicos. Sí, por favor, y yo sí necesito que ustedes ya, y espero que de hecho todos estén igualitos en las actividades que tenemos que tener ya realizadas. Entonces, hacemos el recorte, ¿sí? Para poderlo tener en los apuntes. Y recuerden, o sea, la parte importante aquí en el estudio es que si aquí hicimos un camino, ustedes repasen, pero hagan otro camino, ¿sí? O sea, esa es la idea, que ustedes vayan probando alternativas de solución para que puedan sentirse más cómodos o que tengan mayor desarrollo matemático al momento de que ustedes van a resolver un ejercicio. Y vamos con el siguiente. Me dice, en la simplificación de la expresión matemática, identifique las propiedades de la potenciación que se aplicaron para obtener a la sexta por b cuadrado. Este me está diciendo que es el resultado. A ver, miren. Primerito, ¿tengo producto de potencias de igual base, sí o no? Miren, aquí me dice producto de potencias de igual base y división de potencias de igual base. ¿Tengo o no tengo? A ver. Producto A, tengo. B, ¿son o no son las mismas bases? Sí. Y en división también las tengo a las dos, miren. B, A. Pues miren, si nosotros resolvemos esto, ¿a qué me dice que es igual? Primerito me dice que voy a hacer el producto. ¿Sí? O no, directo. Directo. No necesito. ¿No es cierto? Que se suman las de igual base cuando están multiplicando. No, sí, hagámosle nomás, paso a paso. Sí, aquí arriba yo voy a tener una A. Y acá voy a tener una B. Listo. Conservo la base y sumo los exponentes cuando son de la misma base. Entonces, A al cuadrado por A a la novena. Entonces, conservo la base y sumo los exponentes. B al cubo más B a la sexta. Entonces, B al cubo más a la sexta. Aquí abajo no tengo nada. Sí, tendría simplemente A a la quinta y B a la séptima. Sí, ahí no puedo operar todavía. Aquí arriba me quedaría A a la onceava. Entonces me quedaría que este es igual a A la onceava y B a la novena. Entonces B a la novena. Todo esto sobre... Ponle un poquito más abajo. A y B. A la quinta y B a la séptima. Listo. Ahora sí, ¿qué debo hacer? Tengo una división. Ya conservo la base y resto los exponentes. Entonces, A que sería igual a 11 menos 5. Y acá yo tendría B, 9 menos 7. Sí, entonces ahí yo tendría finalmente mi resultado sería igual a 11 menos 5 que me daría 6. Y B, que 9 menos 7 me daría 2. Sí, que es el resultado que me estaba diciendo al que yo iba a llegar. Pero lo que me importa aquí es que me dice, a ver, identifique las propiedades de la potenciación que se aplicaron para obtener. Sí, veamos, a ver, la primera yo les decía, producto de potencias de bases iguales, sí. División de potencias de bases iguales, sí, también. Esta es la que ocupé. Veamos la siguiente, me dice, producto de potencias de bases iguales y resta de potencias de bases iguales.
La resta de potencia de bases iguales no existe, ¿sí? Ahí les pueden hacer querer confundir con la división, pero esta de aquí no es. Tal vez producto de potencias de bases iguales, sí, pero resta no tenemos. Vamos acá. Suma de potencia de bases iguales. No hay suma de potencias de bases iguales. Es como que yo tenga a a la quinta más a la cuarta. Eso sigue siendo a la quinta más a la cuarta. Eso no cambia. Y división de potencias de bases iguales es lo mismo. Les intentan hacer confundir con la de la multiplicación que se suma y finalmente suma y resta. Entonces tampoco tengo. ¿Cuál ha sido mi respuesta correcta? Mi respuesta correcta entonces ha sido esta de aquí. ¿De acuerdo? Son preguntas como de teoría, pero aprovechamos nosotros resolviendo el ejercicio para tener claro cómo se resolvería en el caso de que me toque resolver. Y entonces, borramos esto y le pegamos. Vamos con el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio me dice, varios científicos paleontológicos utilizan el modelo matemático A es igual a la 0 al cuadrado t elevado a la 0 a la 1 medio por 2 elevado, lamentablemente no se puede ver aquí, pero aquí arriba me parece que es 2t debe ser de pronto. ¿Sí? Sobre 2 elevado a la 2t sobre 3600. Sí, acá ya podemos ver que sí, 2t es aquí. Entonces, listo. Igual, me dice, de las siguientes leyes que se usaron para obtener el modelo simplificado, o cuáles se usaron para obtener el modelo simplificado. Vamos ahí, vamos a resolver este ejercicio también. Sí, me dice que tenemos que A es igual a paréntesis a sub 0. Le vamos a poner a, ¿cómo le puedo poner? A sub 0 mucho. A sub 0 así, ¿ya? Por t elevado a la 0 en cambio. Muy chiquito en cambio. T elevado a la 0. Cierra paréntesis. Elevado a la 1 medio. Y que multiplica todo esto a 2 elevado a la 2t sobre 3600 pareciera. Sobre 2 elevado a la 3t a la 3t sobre 3600, pero le puse muy abajo. Listo, ahí más o menos tenemos el ejercicio. Y vamos a irlo resolviendo paso a paso para que ustedes vean que, o sea, que no solo es como que la teoría, sino nosotros también podemos resolver el ejercicio. Listo. Y vamos a ir aplicando las condiciones de las cosas que nosotros sabemos. Entonces, primerito, este a sub 0 está elevado al cuadrado, ¿no? A sub 0 al cuadrado. Listo. Verán, lo que me pide el ejercicio simplemente es identificar qué propiedades se aplicaron para resolver. Entonces, miren aquí qué tengo yo. Tengo potencia de un producto. Sí, tengo un producto aquí y tengo elevado a una potencia. Entonces, potencia de un producto sí voy a aplicar, ¿sí? Potencia de un producto.
Como no son igual base, ¿qué me dice la potencia de un producto? Que simplemente se distribuye. Entonces, si yo distribuyo, me quedaría lo siguiente. A sería igual. Si ustedes se fijan, yo tengo al cuadrado y esto está a la 1/2. Entonces, la potencia de potencia, ¿qué me dice? Me dice que se multiplica. Entonces, 2 por 1/2. Me va a faltar espacio, está súper grande. Va a quedar súper grande este ejercicio, pero no importa. Aquí ya. A sub 0, 2 por 1/2. ¿Ya? Separemos aquí, voy a poner una línea como para que vean que hasta ahí era la parte anterior. ¿Sí? ¿Qué más sigue? Es t a la 0. Cualquier número elevado a la 0, ¿cuánto me da? 1, ¿no es cierto? Entonces aquí voy a tener por 1. Y ese está elevado a la 1/2 también. Entonces, a la 1/2. Bueno, vamos así 1/2. Sí. Cualquier número elevado a la 0, recuerden, me da 1. Entonces, ahí ya se me va simplificando un poquito. Hasta ahí que resolví el producto de una potencia, ¿sí? ¿Cómo se resuelve? Se distribuye el exponente. Entonces, este 1/2 se distribuyó, miren, para el de acá. Acá está más clarito, ¿no? Este 1/2 se distribuyó para este paréntesis y se distribuyó para este paréntesis de acá. ¿Sí? Aquí se ve un poquito más claro. Así está más fácil hacerlo, ¿sí? Y aquí 2, esto ni le topan todavía. Y es mejor, sí, es mejor si lo hacemos ahí mismo para que se ve mejor ahí. Déjenme hacerles algo. Para hacerles más grande, nada más, ¿sí? Miren, vamos viendo aquí. Teníamos el ejercicio acá. Ahí está mejor, ¿ya? Entonces, miren, ¿yo qué hago? Tengo un producto y está elevado a una potencia, ¿sí? ¿Qué hace eso? Se distribuye la potencia para el producto. Entonces, a sub 0 elevado al cuadrado elevado a la 1/2 que multiplica a t elevado a la 0 elevado a la 1/2 por 2 elevado a la 2t sobre 3600 y esto de acá ni le topo todavía. ¿Sí? Ahora miren, a la 0 elevado al cuadrado y a la 1/2. 2 por 1, 2. 2 sobre 2, 2. Me queda solo a sub 0. Es como que yo tenga raíz de un número elevado al cuadrado. Entonces, estos se eliminan. 1, t a la 0 es 1. Si cualquier cosa o cualquier valor elevado a la 0 va a ser 1. Que a la 1/2 va a ser finalmente solo 1. ¿Sí? Y aquí, ¿qué hace? Conserva la base. ¿Y qué hace con los exponentes? Miren, tengo 2 dividido para 2. Pues conservo la base y resto los exponentes. ¿Sí? ¿Eso qué es? Una división de potencias de igual base. Entonces, aquí yo decía que potencia de un producto sí tenía. Me dice potencia de un coeficiente. ¿No? División de potencias de igual base. Sí, también tengo división de potencias de igual base. Y después me dice multiplicación de potencias de igual base. Veamos si es que tengo multiplicación. Ya no tengo más multiplicaciones de igual base porque es A0. Y ya no tengo más multiplicaciones. Entonces, ¿cuáles han sido? Potencia de un producto, la 1. Y la 3 que me dice división de potencias de igual base. Esa de ahí entonces ha sido mi solución. ¿Sí? Pero es más fácil ir viendo directo ahí.
sino que lo que yo decía es que es importante que ustedes también estos ejercicios los puedan resolver, ¿sí? Entonces, igual se los dejo pendiente para ustedes para que resuelvan el ejercicio, ¿sí? O sea, resolver esto de aquí, vayan desarrollando y vayan acostumbrando a cómo se va factorando. ¿De acuerdo? Eso es importante. Aquí tienen una base, ¿sí? Tienen aquí lo que están aplicando, entonces por favor no se olviden de factorar. Y este último ejercicio que es una logarítmica, que de igual manera se las voy a dejar pendiente a ustedes para que la puedan resolver. Aunque no, hagamos de una vez, si tenemos todavía tiempo. Resolvamos de una vez, entonces me dan esta expresión y me piden que encuentre A. Entonces, como podemos ver, es una ecuación logarítmica. Entonces, vamos a resolverla. Me dice logaritmo de A menos 1 es igual a 1 más, perdón, a 1 más el logaritmo de m a la 0,4 más 1 más el logaritmo de h a la 0,7 sobre 3. Entonces, de h elevado a la 0,7 y sobre 3. Entonces, todo esto sobre 3. Listo. Ahí tenemos copiado el ejercicio. Esta m me faltó, era la 0,4. Listo, ya tengo copiado el ejercicio, entonces voy a desarrollarlo. A ver, por propiedades de logaritmos, ¿qué me conviene a mí? Que los logaritmos se simplifiquen. Y para yo poder simplificar los logaritmos, yo necesito tener un solo logaritmo en el lado izquierdo y un solo logaritmo en el lado derecho. Entonces, este uno que yo tengo aquí, necesito convertirlo en logaritmo. Entonces, nosotros recordaremos que el logaritmo de 10 es igual a 1. Entonces, aplicando eso, me quedaría lo siguiente. Logaritmo de a menos 1. Déjenme ver si es que se puede copiar mejor. Déjenme ver, se debe poder copiar. No me permite copiar, no sé. Pero con recortes sí. Ujú. Qué raro, se copió. A ver. Ya. Sí, entonces aquí lo único que yo tendría es que en vez de ese logaritmo en... ¿Sí? Y tendría que esto es igual al logaritmo de 10. Y acá, a ver.
Ahí se me hizo un relajo esto. ¿Sí han escuchado eso de que el vago trabaja 2 veces? Ahí está el claro ejemplo. Ya, entonces, más. Listo, entonces ahí yo ya tendría expresado, ¿sí? La misma ecuación, pero ahora ya no con el 1, sino en función de logaritmos. Todos los términos tienen logaritmos. ¿Para qué yo hago esto? Para que yo pueda simplificar los logaritmos. Entonces, ¿cómo yo simplifico los logaritmos? Dejo un solo logaritmo en la izquierda, que ya está, ¿no es cierto? El logaritmo de a menos 1 es igual a un solo logaritmo en la derecha. Y por propiedades de logaritmos, nosotros debemos recordar lo siguiente, que cuando están sumando los logaritmos, ¿sí? Es como que estuvieran multiplicándose. Entonces, ¿qué tengo yo a la final? Tengo un solo logaritmo de 10 por m a la 0,4, ¿sí? Más 1 por h elevado a la 0,7 por h elevado a la 0,7 y sobre 3, ¿sí? Porque todo lo que estaba multiplicando, entonces tendré aquí. Como estaban multiplicándose, como más bien dicho, todos los términos estaban sumando, eso me dice que es igual a tener una multiplicación. Eso por propiedades de logaritmos. Sí, que de igual manera les invito a que revisen o que visiten la página del PRE de YouTube. Ahí está la clase de logaritmos donde ustedes pueden ya ir visualizando las propiedades. Entonces, listo. Me queda esto de aquí. Yo ya puedo simplificar aquí los logaritmos. Logaritmo con logaritmo se me va. Están un poquito exageradas las líneas. Listo. Y yo ya ahora lo único que me quedaría sería acomodar a como más o menos yo tengo la respuesta, despejando obviamente A, que es lo que me interesa. Entonces, si yo despejo A, me he quedado que A es igual a 10 por M por H, sí, entonces, sino que aquí le acomoda nada más, le pone 10. Recuerden que el orden de los factores no altera el producto. Por h elevado a la 0,7 multiplica a m más 1, ¿sí? El orden de los factores no altera el producto final y eso sobre 3. ¿Sí? Ordenándole un poquito, me queda esto sobre 3. Y este de aquí, este 1 estaba restando, tendrá que pasar al lado derecho a sumar. Entonces, más 1. Y ya con eso nosotros tendríamos ya la solución de este ejercicio. ¿Sí? Que es importante también que nosotros podamos ir resolviendo. O sea, por eso yo les digo, miren, ¿qué tal si es que en el periodo anterior me tomaron teoría? ¿Ya? Y ahora en este periodo me ponen los mismos, pero me piden que ya no, ¿cómo es? Ya no la teoría, sino ahora me dicen, aplique tal ley y resuelva. O sea, puede pasar, porque al final me están evaluando lo mismo. Y es importante, chicos, que ustedes tengan la capacidad. Por eso les digo, a ver, quiero que vayan y hagan los ejercicios, pero no que copien. O sea, miren, si hicimos por un camino, prueben otro. O vayan intentando ustedes a como ustedes se acuerden. Sí, pero esa es la idea. O sea, que ustedes puedan ya ir haciendo estos ejercicios. Para ustedes esto debería estar ya súper fácil. ¿Sí? Listo, chicos. Con eso finalizaríamos la clase del día de hoy. Por favor, las personas que recién se integran, quédense un segundito.